Bien, y después de la presidenta de Madrid, el presidente. En Madrid el presidente es el presidente del Real Madrid, naturalmente. Si no, sería el presidente del gobierno. No, el presidente es el presidente del Madrid, que vuelve a ser, y se nota. Florentino Pérez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hace no sé cuántos, bueno, sí me acuerdo perfectamente, el año 86, Operación Rocas, cuando te conocí, te vi yo por primera vez. Que aquello salió peor que lo del Madrid, ¿eh? Bueno, aquello yo creo que nos adelantamos a nuestro tiempo. Pero tú tenías ahí el gusanillo de la política, venías de UCD. ¿Cuánto tiempo estuviste en política? Bueno, estuve desde el 76 hasta el 83, toda la etapa de UCD, ¿no? Algunos de mis amigos dicen que lo que más me gusta es la política y por eso lo más parecido que he encontrado a la política es lo de las elecciones al Real Madrid. Diría Mariano, ya quisiera yo. Bueno, la cosa fundamental y más llamativa es que Florentino gana contra pronóstico a un señor que ha ganado una Copa de Europa y además le ficha al Barça a su estrella fundamental. Eso no había sucedido, bueno, en la pelea por Di Stéfano entre Barcelona y Madrid, pues 20 y tantos años, 30 años antes, ¿no? ¿Ahora puedes contar cómo fue lo de Figo? Bueno, vamos a ver. Lo que no cabe duda es que cuando un jugador cambia de equipo es porque quiere y porque en aquel otro equipo, pues a lo mejor no tiene o no responde a las expectativas que él tenía. Esa fue la razón fundamental, ¿no? Por lo demás, pues bueno, no fue difícil. Él quería también tener otro proyecto político distinto al que había tenido y el Real Madrid era un cesto adecuado donde podría desarrollar su futuro. Sí, además llegó de figura hasta el año siguiente, que entonces llegó Zidane. Así es. Siempre has dicho que Zidane es el único fichaje por el que no has preguntado el precio, simplemente dijiste cuánto y se lo pagaste. ¿Eso es así o te adornas un poco? No, vamos a ver, yo soy de los que creo también en la vida, digamos, empresarial, que cuando hay algo que es estratégico, una empresa o un jugador, el precio no es importante. Lo importante es la posibilidad que te dan de comprarlo, ¿no? Y yo pues agradecía a la familia Agnelli la posibilidad que me dieron de comprar a Zidane, que para nosotros era estratégico, era un hombre sobre el que queríamos construir ese Real Madrid, digamos, emblemático y universal, porque Zidane es de esos jugadores que salen una vez cada 50 años. Sí, sí. Por tanto, el precio es verdad que era lo de menos. No obstante, bueno, seguro que algo discutí. Bueno, ya en fin, me hubiera sorprendido. Y luego Ronaldo, y luego Beckham, y otros errores que... Estoy pensando en Samuel, el muro, ¿te acuerdas? Sí. Tuviste que traspasarlo. Yo pensé que lo ibas a meter en alguna obra ya directamente, ¿no? Samuel era el mejor, el mejor defensa de la época. No, Emerson, sí. Emerson no es mío. Emerson ya no es tuyo. Oh, qué bien, qué bien. Bueno, pero también, ya que yo no tuve nada que ver, es de esos que fue un gran jugador, fue... Sí. Pues yo qué sé, 50 o 60 veces internacional. El problema es que el Bernabéu es otra historia, ¿no? O sea, todos esos grandes jugadores que son capaces, pues esto, como Samuel o como Emerson, de jugar en sus selecciones, ya no digo solo en grandes clubes, llegan algunos al Bernabéu y, bueno, pues les pesa la camiseta del Real Madrid. Bueno, y tanto que les pesa que hay algunos que no pueden con ella y que se tienen que ir. En esa época, los 6 años de la primera época de Florentino, la primera era, que algunos te quieren hacer de presidente vitalicio, otros dicen que 4 años y hay que irse porque no has podido empezar mejor, etcétera. Pero yo recuerdo que en esa época siempre decías, junto a Valdano, que decía lo de Zidanes y Pavones, que había que fichar una estrella al año y luego pues la gente que fuera necesaria y tal. ¿Por qué había que fichar, que además lo anunciaste, tenemos que hacer en un año lo de 3? ¿Por qué tenían que ser las 2 figuras, Kaká y Cristiano Ronaldo, y no una? Bueno, normalmente cuando yo digo uno es que valen mucho dinero y aguantan mejor en los presupuestos una figura al año, con lo cual al cabo del tercer año aseguras que tienes a las 3 grandes figuras que hay en el mundo. Aquí teníamos que recuperar el tiempo perdido. En estos 3 años, y voy a decir una cosa, Federico, a pesar de haber ganado 2 ligas, el Madrid perdió su lugar en el mundo. Y entonces, por completo. Bueno, pues había que hacer algo espectacular con objeto de volver a recuperar eso. Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo.
haciendo. Estamos Tenemos, intentando fichar sí, en un año lo que tendríamos que hacer a lo mejor en 3. el plural significa que estamos, es que no hemos terminado de fichar. Bueno, estamos, digo, el del equipo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hemos fichado, la gente quizás solo vea que hemos fichado a 3 jugadores, hemos fichado a 6, porque también está Garay, también está Negredo, Albiol, más Kaká, Sí, Cristiano, Ronaldo y Benzema, son 6, sí. y en este momento tenemos 30 jugadores. Todo el mundo sabe que solo nos dejan inscribir 25. Entonces estamos ahora en un proceso de trabajo, porque hay 5 jugadores... Bueno, que habéis colocado a Saviola, que eso también pertenece al orden del milagro. Bueno, Saviola es que es un buen jugador, ¿no? Sí, pero no ha tenido tenido suerte, posibilidades o suerte, pero es un gran jugador y hay clubes que lo querían, ¿no? Pero bueno, resumiendo, tenemos que sacar todavía 5 jugadores de los que están ahora, y si queremos traer más, pues ese número también. O sea que ahora tenemos durante el mes de julio un trabajo importante, pero lo tenemos que hacer además desde el respeto a los contratos y desde el respeto a los jugadores. Vamos a ver unas imágenes de las presentaciones de la apoteosis Kaká y luego lo de Cristiano Ronaldo, que ya es un fenómeno distinto que habrá que catalogar entre los seísmos y estas cosas. Vamos a ver esas imágenes en unos minutitos. El regreso de Florentino Pérez ha supuesto una revolución, no solo en el Real Madrid, sino también en el fútbol mundial. Su vuelta a la presidencia blanca viene propiciada por 2 años con Ramón Calderón al frente del club, en el que los escándalos superaron con creces a los éxitos deportivos. Además, la imagen del club deportivo más importante del mundo quedó seriamente dañada. Por todo eso, y bajo el lema «Vuelve la ilusión», Florentino Pérez anunciaba su regreso. Comparezco ante ustedes, ante los socios y ante los aficionados, para anunciar de manera oficial mi meditada y firme intención de presentar mi candidatura a la presidencia del Real Madrid. 17 días después, Florentino Pérez es nombrado presidente del Real Madrid, sin necesidad de pasar por las urnas por falta de candidatos. Vamos a reconstruir y reafirmar el sueño de todos los madridistas. Tenemos mucho trabajo por delante, hay mucho que hacer, así que pongámonos a trabajar, que entre todos hagamos que vuelva la ilusión. Desde ese día, el nuevo proyecto de Florentino Pérez ha generado una expectación nunca antes vivida. Desde ese día, cientos de periodistas siguen cada paso que da el máximo mandatario blanco. Desde ese día, ha vuelto la ilusión. Su primer paso fue contratar al encargado de hacer funcionar un equipo plagado de estrellas. El elegido fue Manuel Pellegrini, un entrenador cuyo aval es haber situado entre los grandes a un modesto como el Villarreal en solo 5 años. En su nueva etapa, su principal reto será hacer disfrutar al madridismo con buen juego, victorias y, por supuesto, títulos. Para conseguirlo, Florentino Pérez está poniendo a su disposición a los mejores jugadores de las mejores ligas del mundo. El primero fue Kaká, un futbolista con el que el madridismo ha soñado durante años. Considerado durante su etapa en el Milán como el mejor jugador del calcio, Florentino Pérez hacía realidad su contratación y le daba la bienvenida a un Santiago Bernabéu con 50.000 aficionados presentes. Hoy damos la bienvenida a Kaká. Dos días después llegó el turno de Raúl Albiol, un jugador menos mediático pero con una gran proyección deportiva. Es español y a sus 23 años es considerado uno de los mejores centrales de nuestro país. Florentino también le dio la bienvenida, pero en esta ocasión ante 8.000 aficionados. Hoy vamos a recibir a uno de los mejores defensas de nuestro fútbol. Bienvenido, Raúl Albiol. Pero la locura llegó con Cristiano Ronaldo. 80.000 aficionados se dieron cita en el Santiago Bernabéu para dar la bienvenida al mejor jugador de la Premier League y actual Balón de Oro. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Con el mejor jugador del calcio y el mejor de la Premier, solo faltaba el mejor de la Liga francesa, y ese es Karim Benzema. A sus 21 años es considerado uno de los mejores delanteros del mundo y llega al Real Madrid para formar parte del espectacular proyecto de Florentino Pérez. Un ilusionante equipo que devolverá al Real Madrid a lo más alto de Europa y que tendrá la posibilidad de conseguir la 10ª Copa de Europa en su casa, en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, mira que es difícil superar aquella primera época de Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham,
pero realmente sí, se ha superado. ¿Tú llegaste a pensar siquiera alguna vez que iba a haber 80.000 personas en el Bernabéu y 10.000 fuera? No, yo creo que se han tenido que dar un cúmulo de circunstancias porque si no es imposible. Bueno, yo mismo, que no soy un niño, pues a mí me impresionó tener que hablar ante 80.000 personas, digamos, con esa ilusión colectiva, ¿no? Es una cosa que recordaré toda mi vida y el fútbol lo recordará. Pero bueno, yo quiero agradecer a todo el mundo, pues digamos, la ilusión que conmigo está compartiendo en este nuevo proyecto. ¿Qué parte tiene la ilusión por el Madrid, por el buen fútbol? Porque además si juegan estos, mal no pueden jugar porque no saben jugar mal. O sea que... Pero ¿qué tiene que ver la ilusión propia y luego el pavor que se había instalado al Barcelona? Este Barcelona durante 5 o 10 años es que no nos va a dejar tocar una copa. Y de pronto ya la gente se ha olvidado de los 3 títulos, que tiene mérito y es dificilísimo. Ya no existe. Laporta habla de ti continuamente. Mal, claro. Bueno, el Barcelona ha hecho una magnífica temporada, eso es bueno para todos y sobre todo lo que es bueno reconocerlo. Pero yo he dicho siempre que eso a mí lo que me sirve es de estímulo y me ha servido de estímulo. Y por eso los madridistas hemos dado un golpe en la mesa y hemos dicho, nosotros vamos otra vez a ocupar el lugar que nos corresponde. Y estos jugadores van a ayudar junto con los otros a ocupar ese lugar que nunca debimos de perder. Hay la vieja historia de la cantera, bueno, los Zidanes y Pavones que dijo en su día Valdano, que debo decir que ha vuelto, y además muy pausado, muy tranquilo, bueno, siempre ha hablado bien, ¿no? Porque además como buen argentino, vamos, vende divinamente. Pero me gusta en esta época, digamos que está muy contenido, muy en su sitio. Pero los Zidanes y Pavones, claro, Pavón está en el Zaragoza. Y bueno, y todavía Pavón ha tenido éxito, otros ni eso. Prácticamente desde Casillas la cantera no ha producido nada bueno. El otro día hemos tenido aquí a Pardeza y a Butragueño y los dos decían lo mismo, la cantera hay que cuidarla, pero hay años en que sale y años en que no sale. Así es, nosotros hemos tenido épocas, no sé, la Quinta del Buitre, por poner un ejemplo, sí, donde ha sido espectacular. Yo me acuerdo el Milan, por ejemplo, de Donadoni, Maldini, Baresi. Nunca más volvió a salir gente como esa de la cantera, o sea, va por rachas. Creo que no citas a Van Basten y a Gullit por los goles que nos metieron. No, esos no eran de un la poco cantera, después, esos no sí, eran de la cantera, no, jugaron a la vez. Y esa mezcla de grandes jugadores como Van Basten, como Rijkaard, esos junto con los Baresi y Donadoni, formaron ese magnífico Milan. Ese es el proyecto del Madrid, es decir, grandes jugadores y cantera. La cantera es madridismo, es identidad. Y esa mezcla de identidad y calidad es lo que nos ha hecho a lo largo de la historia pues ser lo que somos. Hay que cuidarla y hay que trabajar para que salgan Raúles, Casillas, ya no digo butragueños. Bueno, yo soy de los que creo, salen muchos jugadores. En todos los equipos de primera división hay jugadores del Real Madrid que vienen de la cantera, incluido el Barça, Eto'o, por ejemplo. Pero ¿ese ha sido uno de tus errores? No, es que otro de los grandes mitos es que parece que yo tuve algo que ver. Cuando yo llegué en el año 2000, Eto'o jugaba en el Mallorca y nunca quiso ya más volver a jugar en el Madrid. Pero nunca. Yo recuerdo que en el banderín del córner, jugando el Mallorca, que encima nos ganó, diciendo yo aquí, y la gente aplaudía dando por hecho que es que se quedaba y tal. O sea que nunca hubo opción realmente. Cuando yo llegué en el año 2000 ya había tenido, digamos, discrepancias con el Real Madrid y el jugador jugaba ya en el Mallorca. Y luego cuando se produjo su salida, el Madrid tenía solo el 50% de los derechos económicos y el Mallorca el otro 50%. Pero es que además pues, el que tenía el derecho a decir si se vendía o no era el Mallorca. Es verdad que teníamos un derecho de tanteo, pero se produjo justo en un año en donde nosotros teníamos los 3 extracomunitarios cubiertos y no podíamos hacer nada. Pero la gente se cree que es que estaba en el Madrid y que yo lo dejé salir. Nunca jugó con nosotros, estaba desde el principio que yo vine en el Mallorca. Tú has dicho que lamentas haberte ido y cuando te fuiste del Madrid, que eso fue un error. ¿En qué fue un error? Pues mire, vamos a ver, los objetivos a los que yo fui ya estaban cumplidos prácticamente en su totalidad. ¿Qué es lo que había que hacer? Se había acabado un ciclo deportivo y había que empezar otro. Y yo creí sinceramente que es que eso
para el futuro del Madrid era mejor que lo hiciera otro. ¿Qué pasa? Que yo creía que las bases sobre las que estaban asentadas este club eran mucho más sólidas y me di cuenta que no. Me di cuenta el día de las elecciones, donde por primera vez en la historia 10.500 personas que habían votado no se recogió su voto, no se computó su voto. Por tanto, yo creo que bueno, pues me equivoqué en eso, ¿no? Y en estos años que hemos vivido de una gran convulsión yo he sufrido mucho. Y es verdad que aquí también se sufre, pero como le dije a mi mujer, le dije, hombre, para sufrir, prefiero sufrir de presidente que en mi casa, ¿no? Hombre, claro. Y eso es lo que he hecho. Y un poco a reconducir estos 3 años, que han sido 3 años en donde para mí lo más importante, además de haber perdido el lugar desde el punto de vista deportivo, es que ha afectado al prestigio del club. Y el activo más importante que tenemos es nuestra imagen. Y eso es lo que yo creo que felizmente en este momento se ha recuperado y hemos vuelto a la normalidad. El otro día me decía uno, ¿cómo es posible que tenga el Barça un tío como Sala y Martín? Yo siempre digo que parece como el anuncio ese del payaso de mi color, con las chaquetas de colores y tal, y Florentino con ese aspecto de subsecretario tan formal, que no presume, y luego, sin embargo, ese ojo que tiene para el gran espectáculo. ¿Eso que es que te gustaban las revistas de no crío? solo el espectáculo. Yo vamos, a veces, vamos a ver, el Madrid es el equipo más grande del mundo, y cuando yo lo digo, dicen qué prepotente, pero es que yo a los 6 meses de entrar en el año 2000, la FIFA nos declaró el mejor club del siglo XX. Y eso es lo que yo le he dado, o sea que yo ahí no tengo ningún mérito, pero me lo han puesto muy difícil. Yo tengo también que trabajar para que algún día otros, en el final de este siglo, pues también le declare la FIFA el mejor club del siglo XXI. Pero los valores del Madrid son humildad, trabajo, esfuerzo, sacrificio, solidaridad, es decir, nada más lejos pues eso, de la prepotencia o de la arrogancia. Es verdad que somos el mejor club y por tanto tampoco nos vamos a avergonzar de ello, ¿no? Pero este sentido, por ejemplo, de decir, tienen que ser todos, Kaká y Cristiano... Esto es lo que yo le voy a decir, es que yo es lo que he visto de pequeño. Yo cuando iba con mi padre desde los 4 años, es que estaban Di Stéfano, Copa, Puskás, se hizo aquel Madrid magnífico, como yo he dicho, solidario, pero bueno, que conquistó el corazón de todos los aficionados. Y yo hago lo que he visto. Yo creo que el Real Madrid tiene que tener esos grandes jugadores, por supuesto, tiene que tener jugadores también de la cantera, pero lo que tiene es que trabajar para seguir conquistando el corazón de todos los aficionados y especialmente de los niños. Y esto lo hacemos para, digamos, también transmitir los valores. Y ese es nuestro orgullo y nuestra satisfacción. O por lo menos eso es lo que nos enseñó don Santiago Bernabéu y Alfredo Di Stéfano y lo que yo antes han puesto nuestros compañeros una imagen tuya con Alfredo Di Stéfano. Yo es que sé, lo cuidas, pero vamos, como si fuera tu abuelo o tu nieto, o sea, pero es mimo siempre, no, es que Alfredo, o sea, le miras a los ojos y es la historia viva del Real Madrid, o sea, cómo cuidarlo, deberíamos no debería de dejarnos nunca, ¿no? Es decir, le miras y eso es el Real Madrid, ¿no? Entonces, claro, el proyecto este, que parece que es mediático y que es aparatoso, no, es que el Real Madrid, el modelo para que funcione, hasta desde el punto de vista económico, que aquí nadie ponemos dinero, este es un club que es de todos, pues necesitamos estos grandes jugadores y como consecuencia de esto son los que nos producen los ingresos, esto Federico. Yo, en el año 2000 cuando entré, facturábamos 100 millones de euros y perdíamos 30. Y a los 3 años facturábamos 300 y ganábamos 30. Y fue porque esta inversión en esos grandes jugadores, como yo en mi empresa invierto en grandes máquinas que dan grandes rendimientos, pues en el fútbol es lo mismo. Mi trabajo aquí es abstraerme y dejar la pasión y los sentimientos y hacer un proyecto que es un modelo económico y deportivo que es el del Madrid, porque yo le digo lo contrario, si nosotros no tuviéramos estos grandes jugadores, los contratos de sponsorización y los contratos que tenemos no nos renovarían a estos precios. Por tanto, nosotros tenemos que alimentar el modelo. Yo siempre digo que es un modelo deportivo, económico y social, porque nuestros dividendos, lo que nos repartimos los accionistas, que somos los socios, es la ilusión de haber conquistado y haber llevado el madridismo y sus valores a todos los lugares del mundo. Porque aunque hay bastantes y habrá más, 6, pero espero que haya más, hay 2 figuras, Kaká y Cristiano Ronaldo, que parecían la cara y la cruz. Yo decía que cuando la presentación de Kaká, y lo escribí, digo, ¿y qué van a decir de Cristiano Ronaldo? Que después de los Beatles llegan los Rolling. Ah, no, es que Kaká, que era el modelo, digamos que le hubiera gustado a Bernabéu.
Hay un chico formal, guapo, bien peinado, pelo razonablemente corto, una vida impecable en lo privado, en lo público, siempre un caballero perfecto. Cristiano Ronaldo, vamos a ver, el otro día me zampé entera la conferencia de prensa de Cristiano Ronaldo. Yo creo que es el tío más listo, pues yo creo que quizá a lo mejor desde Di Stéfano o alguno de los clásicos del centro del campo, Velázquez, Amancio, estos que eran listísimos, que son listísimos. Me sorprendió porque la imagen que yo tenía y que la mayor parte de la gente tiene, pues es un tío muy brillante y un golfo. Bueno, me asombró el control que tiene de todo, empezando por el vocabulario, por lo que quiere decir, por lo que no quiere decir. Bueno, ese tío es un genio. Yo creo que es un hombre que ha madurado mucho para la edad que tiene. Tiene 24 años y es un hombre maduro, efectivamente. Y sobre todo que algunos han querido transmitir una imagen que no se corresponde con la realidad, porque no sale por las noches, no va a discotecas. Lo que pasa es que efectivamente estuvo este verano en sus vacaciones en un lugar donde estaba tomando una copa y salió en todos los sitios, y tiene la gente una imagen deformada. Solamente verle el cuerpo uno se da cuenta que no debe Eso ser. decía Valdano con cierta envidia. Decía, eso no se hace con noches de juerga. Y se acordaba de Ronaldo el otro, supongo. El otro día me decía un amigo que estos días que se presentó, se fue a Portugal y estaba trabajando 4 horas al día. Él, en su físico, o sea que no quiere venir aquí en malas condiciones. Me chocó también, y en eso es muy el espíritu de Di Stéfano, la ambición. Dice, usted es el jugador más caro de la historia del fútbol, y me siento muy orgulloso de ello. Claro, chico que viene de lo peor de Madeira. ¿Has estado en Madeira, por cierto? No, yo no he estado nunca. Bueno, tampoco digamos que te has perdido gran cosa, pero la parte pobre de Madeira es muy pobre, pero muy pobre. Y la verdad es que él, claro, como todo pobre, que se lo debe todo a sí mismo, estaba encantado de que haya costado. Dice, ¿cuánto va a ganar? Voy a ganar todos los títulos. Es decir, es una especie de líder nato. ¿Cómo es posible aguantar la presión? Porque yo recuerdo algunos de los grandes de la primera época, y era también la época de oro de Raúl. Zidane, pero Zidane era tan discreto, salía poco, muy formal, joven pero no tanto, y casado, bueno, una persona digamos muy de orden, más tipo Kaká, ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿cómo consigue mantener y aguantar la presión un tipo de 24 años que está fuera de casa desde los 17, que tiene dinero ya para retirarse y aburrir? ¿Cómo hay gente, que imagino que en los futbolistas tú habrás visto casos, que puede aguantar la presión y hasta que le gusta que le exijan? Bueno, yo creo que efectivamente el haber salido a los 17 años de su casa ha hecho madurar. Con 24 años ha madurado mucho. Es verdad, de todas formas, yo soy de los que creo que cuando uno triunfa, además de las habilidades, tiene que tener una gran cabeza. O sea, los futbolistas no solo juegan con los pies, la cabeza es tan importante como los pies, ¿no? Y yo creo que este hombre tiene una gran cabeza y sobre todo esa gran ambición. Él quería venir al Real Madrid porque para muchos jugadores el Real Madrid es, digamos, el lugar donde ellos creen que deben de demostrar su máxima valía, todo su talento, ¿no? Entonces, esa ambición de venir al Madrid, ahora yo estoy seguro que estos años vamos a disfrutar de un Cristiano Ronaldo espectacular. Bueno, también en edad están muy bien, tanto Cristiano como Kaká, como los otros. Bueno, Benzema es un bebé casi. 21 años tiene, cumple 22 en diciembre. A pesar de ese aspecto que tiene, que mete miedo, parece Gascoigne. Y todos miden lo mismo. Yo he presentado, este va a ser el 4º jugador, y todos miden un 84, un 85. Bueno, así te abrazan con ese cariño, y a Di Stéfano ya falta que le hagan así. Son estas generaciones porque esto antes se veía en baloncesto, ahora es en fútbol. Y además antes se veía más en los defensas que en los delanteros. Sí, ahora también en los delanteros. Sí, sí. Es decir, el fútbol se está desarrollando de una manera los yogures, los potitos... Y el físico ahora es muy importante para el fútbol, ¿no? Hay una cosa curiosa. He citado a Di Stéfano, que era la ambición como jugador. Se dice que Bernabéu, cuando ya estaba el hombre mayor, aunque no tanto como para irse, como se fue al Español y jugar todavía un par de años más, ya con 40 años, pero bueno. Pero dijo, no, mire, yo, si quiere usted ser presidente, Alfredo, pues usted será presidente, pero lo que no puede es ser delantero centro. ¿Tú te has encontrado cerca de esa situación, no en esa situación?
Bueno, cerca, en esa misma situación no. También lo de Di Stéfano es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, que Di Stéfano no se iba, pero no a los 38 años que se fue, ni con 50 se hubiera ido. Es que hoy vive los partidos de fútbol exactamente con la misma intensidad que cuando jugaba. Hay partidos de fútbol que se levanta y se va porque ya no puede sufrir más, ¿no? Y luego se pone de los nervios cuando ve que hay alguna cosa mal hecha. Bueno, es un lujo tenerlo, pero esa cultura... Porque el Madrid es, yo digo, desde esa época de Di Stéfano para acá, lo que le ha hecho ser el mejor equipo del mundo, ¿no? Y le debemos mucho a Di Stéfano. Eso es lo que queremos que los jóvenes vayan, digamos, aprendiendo de este presidente honor que tenemos, que es un lujo, y que nunca se pierda en el Madrid esa ambición, que es uno de los grandes activos. Yo, viendo lo de Cristiano Ronaldo, primero la apoteosis, lo nunca visto en un campo, yo creo que no se verá porque son de estos fenómenos casi imposibles de repetir, un jugador en el momento adecuado, en el club adecuado, en el más necesitado, cuando, bueno, y además buen día, y además llega el verano. Por eso pasó ese fenómeno. Sí, si no... pero vamos, que es rarísimo, ¿no? Pero... el problema es que luego hay que jugar, o sea, con lo bien que estamos quedando en la época de los fichajes, el problema es que ahora hay que jugar. ¿Y si el Almería nos empata aquí? Bueno, eso es el fútbol. Claro. La gracia del fútbol es que es un deporte colectivo en donde influyen muchas cosas, también la motivación y la motivación colectiva, ¿no? Por tanto, ellos saben que esto no lo autoriza a nadie para ganar, que ganar es sacrificarse los 90 minutos de cada partido y eso es lo que yo creo que entre el entrenador y el equipo que tenemos vamos a conseguirlo. ¿En qué has cambiado y en qué no has cambiado? Porque una de las frases, es verdad que lo dicen todos los políticos que vuelven con importancia, he aprendido de mis errores, etcétera. Alguno, la semana pasada estaba ahí, donde estás sentado tú, era Aznar. Ya no, él ha aprendido menos, me parece, o por lo menos no lo dice, ¿Cuál es, aparte del momento de irte, cuáles son las cosas que, digamos, en tu segunda etapa, o en los 3 años segundos de tu primera etapa, consideras que tú ahí fallaste o que perdiste algo, digamos, el control de la situación? Bueno, yo creo que los 4 primeros años, el cuarto año mío fue el mejor. Sí. Es verdad que no ganamos ningún título, llegamos sí, a la final de la Copa del Rey, sacábamos 8 puntos al Valencia. Hubo un momento cuando faltaba mes y medio como ya habían ganado todos los jugadores o que querían ganar los 3 títulos. Y la pérdida de la final de la Copa del Rey, que parece una tontería, les hizo ya estar un poco más desmotivados. Pero es cuando decían que se había hecho el mejor fútbol de la historia del Madrid. Pero vamos a ver, yo creo que mis 4 años eran suficientes. Yo me tenía que haber ido ese cuarto año. Es más, de hecho, yo busqué a algunos de mis compañeros de la Junta Directiva para que se presentaran. Pero porque yo ya, mentalmente, yo ya había hecho mi trabajo. Y además es que creo de verdad que, yo no creo que en estos puestos donde uno tiene un concepto temporal de este privilegio de ser presidente del Madrid, debería de estar más. Bueno, no lo encontré y bueno, estuve, digamos, con la idea de que lo bueno sería que ese nuevo ciclo que había que empezar desde el punto de vista deportivo lo hiciera otro, ¿no? Pero bueno, he aprendido, por ejemplo, eso, es decir, uno no se debe de ir cuando no tenga seguro que lo que deja está sólidamente asentado, porque después del esfuerzo que hicimos durante esos años, luego, pues mire, pero fíjese, como he dicho antes, a mí lo que más me ha dolido es el deterioro de la imagen del Real Madrid. Nosotros estábamos en los medios por una serie de cosas que no tienen nada que ver con el deporte y eso me ponía de los nervios. Hay quien dice Florentino se ha hecho más rico con el Madrid y otros que dicen Florentino ha perdido una fortuna por estar en el Real Madrid. Nosotros eso es como lo que dicen que es más importante, que no sé qué. No, mire, primero es un privilegio ser presidente del Madrid, se sufre mucho, lo tengo que decir, además no va conmigo, te conviertes en una persona muy popular, que a mí no me gusta, se lo tengo que decir, pero bueno, yo no mezclo nada para nada y intento diferenciar y gracias a eso también pues puedo decir que para mí también ha sido una satisfacción que la gente, digamos, pues de una forma masiva haya dicho que vuelva, como que es una manera de decir que vuelva alguien normal, ¿no? Normal no, si hubiera sido normal no hubiera vuelto. Sí. O sea, porque la gente lo que quería era algo especial.
Bueno, pero normal en cuanto a la imagen, en cuanto a que no, normal en Madrid. No se hagan trampas, que eso en la vida y en un club como este donde el juego limpio es uno de nuestros grandes pilares, ¿no? Bueno, pues eso, los madridistas dicen, oye, que venga alguien que por lo menos esto me lo garantice, ¿no? Hombre, luego también, para que vamos a engañarnos, también pensaban que si venía yo iban a venir algunos de esos grandes jugadores. ¿Cómo consigues el dinero para fichar que otros han intentado y no han conseguido? Bueno, porque el Madrid es el mismo. El dinero tiene, vamos a ver, cuando tú vas a un banco, efectivamente tienes que tener una empresa o una institución capaz de pagártelo, si no, no te lo dejan, ¿no? Pero también va en ello mucho la credibilidad de sus dirigentes, qué duda cabe, ¿no? Hombre, yo ya soy abuelo, o sea que soy una persona mayor y todo el mundo sabe, primero, que yo lo que hago va a estar dentro de la más pura ortodoxia y segundo, también pues supongo que les daremos confianza. Yo como persona... Hombre, ya has tenido una época en que ha ido muy bien el Madrid. Sí, o sea, en la primera época tengo que decir que no le daban dinero a los bancos porque los parámetros que había en el club no se les podía dar, hay que decir la verdad, ¿no? Bueno, perdía dinero, o sea, es imposible. Ahí tuve yo que avalar los primeros fichajes. Pero en esta vez hemos presentado los números con unos ratios perfectamente sólidos. Ya sabe que se mide el endeudamiento en función del EBITDA y nosotros pues teníamos unos ratios espectaculares y sobre todo para los tiempos que vivimos, ¿no? Estos 3 años han tenido momentos duros para la vida de Florentino Pérez, la persona, no digamos la figura política, la figura pública, la figura mediática, etcétera. Desaparece tu hermano, al que estabas tú muy unido. 2 meses, además. Pues una cosa, además, visto y no visto. Y luego, tu mujer, que no es que sea tu otra mitad, bueno, Luis Herrero, que es del partido de Pitina, diría que son las 3/4 partes de Florentino, pero vamos a decir la mitad, afortunadamente se ha recuperado, está muy bien. Hay quien dice que sabe más de fútbol que tú, desde luego que sabe de fútbol indudable, yo he visto algunos partidos con ella y luego tiene esa cosa especial de fijarse en detalles que uno a veces no se fija siguiendo la pelota. ¿Pitina vive el fútbol? ¿Pitina ha querido que vuelvas? ¿O Pitina estaba horrorizada de que volvieras a meterte en ese...? Bueno, vamos a ver, nadie de los que me quieren y me aprecian, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, mi familia, nadie quiere que vuelva, porque aquí se sufre mucho. Se sufre, como yo digo, hasta cuando se gana. O sea, sí. Yo recuerdo el partido de Glasgow, qué satisfacción ganar la 9ª Copa Europa. Bueno, pues yo lo pasé fatal, que quiere que diga, para mí no fue un partido de gozo, sino de sufrimiento. Pero como he dicho antes, es que yo también sufro mucho en mi casa viendo las cosas que se estaban haciendo. Y entonces, pues un día dije, bueno, pues para sufrir, mejor haciendo cosas que aquí en casa y que por lo menos no tendré esa mala conciencia de no haberlo intentado, ¿no? Yo no sé si tienes idea, como se ha dicho, yo también que lo creo, que el mejor partido de fútbol de la historia es en Glasgow, pero unos años antes, bastante, es el Madrid-Eintracht de Frankfurt, 7-3. Eso es un juego de equipo. Los que creen que ahora se hace el fútbol total, eso era el fútbol total. Pero claro, gol, probablemente el más bonito es el de Zidane en la final de Glasgow. Y ahí hay un chico que le habían sentado en el banquillo, nunca entenderé por qué, llamado Casillas, que se lesiona, el portero titular sale y en 5 minutos para 3 goles cantados, desde lo cual es Saniker, ya no es Iker, es Saniker. Tú cuando viste que se lesionaba el portero, a pesar del golazo de Zidane, ahí es cuando sufriste. Porque encima jugaban bastante mejor los alemanes, ¿eh? El partido del Madrid estaba siendo mediocre. No jugaron mejor, siempre lo tuvimos controlado. La gente además se olvida del gol de Raúl, que fue un gol muy bonito, muy bonito. A un pase de Roberto Carlos, como el segundo. Un centro sin dejarlo tocar el suelo. ¡Bum! Y el otro también, el centro sin tocar. Por eso decía luego en broma Roberto Carlos, decía, es que con los pases que he dado yo, a los dos, claro, ¿cómo no van a meter gol, no? Bueno, pues siempre llevábamos la delantera. Íbamos 2-1, la obligación del otro era atacar y sobre todo cuando quedaban pocos minutos. Pero es que me parece que prolongaron el partido 7 minutos, no sé cuánto, no se acababa nunca, es lo que yo digo, esos 7 minutos, bueno, para mí me parecieron 1 hora, pero es verdad que atacaban en esos 7 minutos, como era la obligación del Bayer Leverkusen, porque tenían que empatar el partido, y ahí es donde, bueno, pues salió
el famoso Iker Casillas, que todo el mundo lo recuerda, porque yo creo que en esos 7 minutos no se haría 4, 5, 6 sí, pero paradas de esas que eran goles, de cerca sí. del lado de la portería y que nos salvó, ¿no? Yo me acuerdo de ese partido de 2 cosas. Una que me dijo Zidane, Presi, no soy gafe, porque había perdido todas las finales, había perdido 3 finales. Entonces alguien le decía, es que eres gafe. Y con ese gol. Y ganarlo y con ese gol. Y luego la otra, la de Iker Casillas llorando. Bueno, Iker Casillas, esto fue en el año 2, ¿no? Pues luego hace 7 años, pues ¿qué tenía Casillas? Pues tenía 18, 18. O sea, un niño, que era un niño, además con cara de niño llorando ahí por eso. Bueno, porque había sufrido mucho en ese año, porque efectivamente había sido titular, luego había perdido el puesto por César, sí. Pero bueno, y al final, pues lo que hacen los guiones, tuvo un final feliz, ¿no? Bueno, ¿tú ves el final de esta segunda era Florentino a largo plazo, o no pones? Bueno, yo no puedo decir nada, porque claro, ya la gente pensará a ver si se va a volver a ir, ¿no? Yo lo que creo es que he venido también a arreglar una cosa. El Madrid tiene vida y yo creo que lo que hay es que dotarle de esa estructura para que... Porque claro, el hecho de que el Real Madrid sea de sus socios, es decir, hay gente que se cree que es que no es de nadie. No, es de sus socios. Entonces eso es lo que tenemos que arreglar ahora entre todos, de que no vengan algún desaprensivo a pensar que como no es de nadie puede ser suyo o de alguna otra organización. Oiga, puede venir mañana aquí una persona de otro país. Lo que está pasando en la Premier. En la Premier, pero puede venir con que dé la bala a un testaferro que lo pueda poner y resulte que termine el club siendo de otro, ¿no? Por eso yo creo que esto nos ha servido vamos a meditar mucho y vamos a ver cómo nos organizamos, cómo modificamos los estatutos para evitar que estas cosas puedan pasar en el Madrid. De todas maneras, solo el Madrid, el Barcelona y pocos más pueden permitirse en un régimen de mercado absolutamente globalizado no ser sociedades anónimas. No sé si a la larga eso es posible o habrá que inventar algo raro. Bueno, vamos a ver, sí, el hecho de ser sociedad anónima no garantiza nada. Todos conocemos sociedades anónimas deportivas de estas que van muy mal y que han suspendido pagos y han ido a concurso de acreedores ahora y bueno, pues mal, o sea que eso no lo garantiza. Yo creo que lo que es importante es que el modelo que tengamos, por un lado, profundicemos en él, porque es el que nos ha dado durante 107 años una realidad que ya la quisieran otros clubes, ¿no? Y luego, como he dicho, garantizar que no se va a aprovechar nadie a título personal o a título empresarial con intereses espurios que yo creo que eso nos vendría muy mal. Bueno, tenemos que terminar, porque tenemos que terminar, si no empezaríamos ya a hacer alineaciones y esto sería catastrófico, se nos harían las tantas de la mañana. Yo siempre he dicho que había una diferencia entre Florentino y el resto de los presidentes, y es que tú recibías en la entrada del palco, pero en la entrada, no al fondo, cosa que se notó en el cambio, por cierto. ¿Ese estilo lo vas a mantener o vas a preferir un estilo más distante en esta segunda era? No, vamos a ver, la gente que viene al palco es gente que invitamos y por tanto vienen a tu casa. Y cuando uno va a casa de uno, pues lo normal es que te reciba el anfitrión, nada más. Pero eso no es más sí, que... Pero no es muy común, ¿eh? Bueno, pero nosotros, siempre, yo nunca fui al palco antes de ser presidente, nunca en mi vida. O sea, que no sé lo que hacían antes, ¿no? Pero vamos, yo me parece eso correcto. Bueno, pues espero que nos veamos, a ver si otra vez en Glasgow o en algún sitio, pero antes en el Bernabéu. Si no en el palco Bernabéu. En el palco también, pero ¿cuál es el primer partido? ¿Hay partido? No, es que todavía no han sorteado. Mira que si es el Barça, ¿eh? Bueno, pues... ¿Tú lo preferirías? Bueno, a mí me da igual. De todas formas, yo creo que los sorteos deberían de ir un poco dirigidos a que esos grandes partidos se pusieran en grandes fechas y cosas así, como pasa en otros países. Pero vamos, a nosotros nos da igual, hay que jugar contra todos y aquí estamos preparados. ¿No? Yo creo que nosotros vamos a hacer un buen equipo. Tenemos un buen entrenador, tenemos esa ilusión renovada. Yo creo que vamos a hacer un buen papel. Y luego, como decía Boskop, tiene la bolita, fútbol es fútbol. Pero la bolita entra más veces si lo hace las cosas bien que si las haces mal. Eso, sí, como todo en la vida. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por este fenómeno redoblado. Yo recuerdo que escribí lo del Madrid, cuando los galácticos, la globalización del fútbol, y creo que efectivamente otra vez los niños en una chabola o en una favela en África o tal, ahora están soñando con que alguien les compre o les regale, aunque sea falsificada, pero que no, una camiseta del Real Madrid.
Yo digo que hay algunos niños, en África, por ejemplo, donde tenemos algunas escuelas, que no tienen más en la vida que el Real Madrid. Y por tanto, esto que a veces dicen la gente, yo cuando digo qué gesto de prepotencia, yo digo, estos no conocen, esos niños. En la película esa Real Madrid, había un niño en Senegal que su padre iba todos los domingos, andaba no sé cuántos años para ver un partido, luego se lo contaba. Y cuando él vio un partido, por primera vez conocía a los jugadores de cómo se lo había transmitido a su padre, ¿no? Bueno, pues esa ilusión con la que vive mucha gente, pues nosotros la tenemos que alimentar, y eso no es un gesto de prepotencia, Federico, eso es un gesto, digamos, de responsabilidad de lo que significa este club y de a dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, pues en este momento que en lo personal es excelente, en lo profesional es excelente y en lo deportivo, bueno, de no verlo, no creerlo, nos quedan ya solo 2 meses para empezar a jugar, ¿no? Bueno, en 2 meses, ¿no? El mes que viene ya jugamos. Sí, bueno, ya, pero... Sí, bueno, 2 meses. Queda el mes de julio y agosto, sí, verdaderamente, para empezar la temporada. Pero que la gente no tenga dudas de que hay una gran ilusión, hay una gran motivación, y los jugadores y todos tenemos también muchas ganas de que empiece ya la competición. Bueno, pues muchos recuerdos a Pitina y a tu familia. Gracias por haber vuelto así, o sea, con esto debajo del brazo, con 2 panes en vez de 1, ¿no? No, es que si no hubiera vuelto así me hubieran matado. Muchas gracias, Florentino Gracias, Pérez. Pues aquí termina, amigos de Libertad Digital, esta jornada tan especial con la presidenta de Madrid y el presidente del Madrid. Y con esto nos despedimos. Me despido yo de este programa. Así que en septiembre comienza Es Radio y a las 7 de la mañana, pero vamos, como clavos, van a ver qué radio vamos a hacer. Pásenlo bien mientras tanto.